Es el cuarto domingo de Pascua. En la iglesia celebramos el Domingo del Buen Pastor. Acostumbramos leer por eso el discurso del Buen Pastor, y en este ciclo litúrgico C lo hacemos según lo presenta Juan en su Evangelio. Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico de este texto y a ver qué podemos aprender. Es un texto breve, pero muy importante y sustancioso. Es cuarto domingo de Pascua. Solemos en la iglesia celebrar al Buen Pastor en esta ocasión, y es la razón por la que año con año leemos el discurso del Buen Pastor, dependiendo por supuesto del ciclo litúrgico. En este ciclo litúrgico C lo hacemos tal como lo presenta Juan en su Evangelio. Vamos a leer el texto. Es un texto muy breve, realmente muy breve. Vamos a leer el texto como lo leemos en la Santa Misa, después lo analizamos y terminamos, como siempre hacemos, con un momento de oración. Para poder comenzar, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así de breve es el Evangelio en esta ocasión. Son solamente 3 versículos. Pero estos 3 versículos conforman el discurso del Buen Pastor, según aparece en el Evangelio según San Juan. Y esta es una de las ocasiones en las que resulta muy importante ubicar el texto en su contexto para poder comprenderlo realmente en plenitud. Porque, por ejemplo, vemos aquí que dice Jesús que nadie puede arrebatar nada de la mano de su Padre. ¿De quién está hablando Jesús? Poco antes había dicho acerca de las ovejas que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de Jesús. Ahora dice nadie puede arrebatar nada de la mano de su Padre. ¿De quién habla Jesús? ¿Y cuál es la razón de que Jesús use estas palabras acerca de arrebatar de la mano, primero de él y después de la de su Padre, que es algo muy importante para él en este momento? Necesitamos pues comprender el contexto para poder entender estas palabras. Este texto aparece en la gran sección que conocemos como la última confrontación con Jesús. Es un episodio muy importante en el Evangelio según San Juan, porque es ahí cuando las autoridades religiosas judías deciden ponerle fin a la vida de Jesús. Este discurso del Buen Pastor aparece en medio de un altercado que en un momento te cuento, y ese altercado es lo que orilla a las autoridades religiosas a tomar la decisión ya definitiva de matar a Jesús. Incluso intentan matarlo a pedradas aquí después del discurso del Buen Pastor. Pero después de esto encontraremos la resurrección de Lázaro, y será ahí en la resurrección de Lázaro cuando definitivamente decidan matar a Jesús. El contexto inmediato de este texto es una perícopa más grande que se llama precisamente la verdadera identidad de Jesús. Jesús está revelando su verdadera identidad en esta perícopa más grande. Ese es el contexto inmediato, porque esto es solamente un fragmento de esa perícopa. No nos interesa tanto la de antes y la de después, aunque bueno, te digo en la de después, que es la de la resurrección de Lázaro, ahí las autoridades decidirán ya deshacerse de él para siempre. O eso piensan ellos al menos. El caso es que lo que sucede justo antes es que vemos a Jesús en esta perícopa, que está él en el templo de Jerusalén celebrando la fiesta de la dedicación. En invierno, el Evangelio especifica que era invierno. Siendo la fiesta de la dedicación y además especificándose que es en invierno, se trata del Hanukkah.
Es la fiesta del Hanukkah lo que Jesús está celebrando. Era una fiesta que duraba 8 días, que se celebraba en Jerusalén y que tenía como propósito recordar la dedicación del templo de Jerusalén por parte de los macabeos. Los macabeos recuperaron el templo de Jerusalén de un emperador que se llamaba, o de un rey mejor dicho, que se llamaba Antíoco Epífanes. Antíoco Epifanes había despojado al pueblo de Dios del templo de Jerusalén y lo había profanado de una manera muy sucia, empleando mujeres y haciendo cosas con las mujeres dentro del templo. Todo esto suscitó una gran guerra, la guerra de los macabeos. Hay 2 libros en la Biblia, que son los libros de los macabeos, que no te debes perder, porque son 2 lecturas de lo más emocionante que te puedes imaginar. Además de que es en esos libros de los macabeos donde encontramos las referencias bíblicas al purgatorio, a la existencia del purgatorio. Pero como narraciones son realmente muy interesantes, muy emocionantes, y ahí vemos cómo una familia es capaz de jugarse la vida con tal de recuperar aquello que le pertenece al pueblo de Dios. Entonces, ellos recuperan el templo de Jerusalén, se lo quitan a Antíoco Epífanes y lo dedican. Y precisamente en la fiesta del Hanukkah se celebra esta dedicación, y es lo que Jesús estaba haciendo en el templo de Jerusalén. Y ahí, encontrándose en el templo de Jerusalén, las autoridades religiosas lo cuestionan y les dicen: dinos tú si eres el Mesías o no, ya no nos tengas en vilo, dinos si eres el Mesías o no. A lo que Jesús les responde: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas. Y es entonces cuando comienza este discurso. Les dice esto entonces Jesús: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué sucede después? ¿Cuál es la reacción de estos judíos ante lo que Jesús dice? Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle, lo querían lapidar, y dice aquí que otra vez, o sea, ya lo habían intentado antes. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Vemos aquí a Jesús entonces en medio de este altercado. Jesús está en riesgo, se sabe en riesgo, se siente en riesgo. Ve que tienen las piedras y que ya antes habían querido lapidarlo y que nuevamente lo quieren lapidar. Esa es la razón por la que vemos que Jesús habla de protección. Y ya entendiendo este altercado y entendiendo que Jesús estaba en riesgo, que su vida estaba en riesgo y Jesús no se iba a dejar matar todavía. No, Jesús se iba a entregar en el momento oportuno y ese momento todavía no había llegado. Entonces Jesús se sabe en riesgo, se siente en riesgo y por eso recurre a estas palabras que hablan acerca de la protección. Entendiendo ya el contexto, fíjate cómo comienza a tener sentido lo que Jesús está diciendo. Ustedes que no me creen que soy el Mesías y que además de todo ustedes que me quieren matar, eso sucede porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Fíjate que la estructura de este discurso es muy interesante. Es una elipsis. Se recurre muchas veces a la expresión, a la conjunción griega que significa y. Fíjate cómo dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y luego encontramos un paralelo: lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. ¿Ves? Eso es una elipsis. Cuando dices y esto y aquello y esto y aquello, eso se llama elipsis. Y está estructurada de una manera muy interesante porque Jesús va alternando entre hablar de él y hablar de su rebaño. Habla de él, habla de su rebaño, habla de él, habla de su rebaño. Fíjate, mis ovejas, el rebaño, escuchan mi voz. Y yo, Jesús, las conozco. Y ellas, las ovejas, me siguen. Y yo, Jesús, les doy la vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano, a las ovejas. ¿Ves? Va alternando. Es una manera de darle un ritmo a este discurso. Muy interesante, le da ritmo y aparte también facilita que se memorice. Acuérdate que en ese tiempo
La gente no tenía siempre el acceso a los pergaminos, a los manuscritos de los textos, así que ellos acostumbraban a memorizarlos y por esa razón muchos textos eran redactados de forma que fuera fácil memorizarlos, y cuando un texto lo escribes precisamente con cierto ritmo es más fácil de memorizar. Pero es muy interesante este juego aquí que se establece, ¿verdad? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Es un discurso bonito, fíjate, son 3 versículos este discurso del buen pastor, pero es muy bonito la forma como está estructurada, lo que dice Jesús. Pero ahora entendiendo, este Jesús que se siente en riesgo, fíjate lo que dice aquí. A esas ovejas yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. 2 veces aquí habla Jesús de la mano, primero de su mano y después de la mano de su Padre, cuando dice, nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. En la Escritura, la mano es una metáfora del poder protector de Dios. La mano es una metáfora del poder protector de Dios. Cuando Jesús dice que nadie arrebatará a las ovejas de su mano, está diciendo, yo las protejo, yo protejo a mis ovejas, yo protejo a mis ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Cuando este evangelio ya es redactado, la iglesia ya existe. Entonces, ¿quiénes son estas ovejas? La iglesia. La iglesia está resguardada por Jesús porque Jesús la protege en su mano. Como buen pastor, Él la protege en su mano. Él conoce a sus ovejas. Como es un buen pastor, las conoce a todas. Sabe quién es cada una. Las conoce. Y ese conocer implica no solamente saber quiénes son, sino que implica una relación personal con cada una de esas ovejas. Significa una relación incluso íntima con esas ovejas. Él como buen pastor tiene una relación individual con cada una de sus ovejas y por eso las conoce. Y también esas ovejas lo siguen. Pero fíjate además cómo estas ovejas que escuchan la voz de Jesús son ovejas que Dios dio para Jesús. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, dirá Jesús en otra ocasión. Y aquí vemos cómo esta es la realidad. Estas ovejas, este rebaño de Jesús, es un rebaño elegido por Dios para Él. Estas ovejas lo siguen y después Él dice, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Fíjate que esto ya es muy interesante. Aunque Jesús hubiera estado empleando una metáfora diciendo yo soy el pastor, pues bueno, está bien, como pastor las protege. Como pastor las cuida, como pastor las conoce. Pero hay una frase muy importante que seguramente hizo que brincaran estas personas cuando dice, y yo les doy la vida eterna. A un pastor dando vida eterna, esto ya va más allá que una metáfora. Esto ya son palabras mayores. ¿Cómo que les da la vida eterna? Y aparte lo recalca, dice, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Fíjate qué interesante que en este juego de las ovejas y yo, son ideas sueltas. Fíjate, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Pero cuando habla de la vida eterna, se extiende, no es una sola idea, aquí son 2. Y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Es decir, esta idea la refuerza Jesús aquí empleando un paralelismo antitético. A Juan el evangelista le encantan los paralelismos antitéticos, es decir, 2 ideas paralelas pero opuestas. Yo les doy la vida eterna, ellas no perecerán. ¿Te das cuenta? Vida eterna y no perecer. Ideas opuestas, pero que a fin de cuentas se refuerzan y que son paralelas. Y con eso Jesús enfatiza esa idea, a diferencia de las otras ideas que pues bien se pueden entender como cualquier metáfora de un pastor. Ellas escuchan mi voz, yo las conozco, nadie las arrebatará de mi mano. Insisto, cualquier pastor hace eso. Pero este da la vida eterna y para enfatizarlo, aquí se rompe ese ritmo metiendo un paralelo antitético y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Con eso se quedan aquí. A ver, estamos hablando de que dinos si eres el Mesías o no y nos estás diciendo que das tú la vida eterna. Pero Jesús se sabe en riesgo, se siente en riesgo y dice, y estas ovejas están protegidas, por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero Jesús mismo se sabe en riesgo, Él, en un riesgo latente. Él sabe que lo quieren matar a pedradas, Él sabe que lo quieren lapidar. Y por eso les enfatiza, ¿ustedes son los que me quieren matar a mí? Pues ¿saben qué? Que nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. A mis ovejas no me las quita nadie, pero de la mano de mi Padre tampoco nadie puede arrebatar nada. Y además remata aquí, yo y el Padre somos uno. Con eso les está diciendo, ustedes a mí no me pueden hacer nada, porque mi Padre me resguarda. Otra vez la mano es una metáfora en la Escritura del poder protector de Dios. Jesús viéndose en riesgo,
recurre a la protección de su Padre y se los deja ver. Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre, y por si fuera poco, mi Padre y yo somos uno. Somos uno, ¿te das cuenta? Entonces, con esto les está enviando el mensaje muy fuerte. No solo soy el Mesías, ustedes me preguntan si soy el Mesías, no solo soy el Mesías. Además de todo, soy uno con mi Padre. ¿Y quién es ese Padre? Dios. Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios, porque soy uno con mi Padre. Sin embargo, quedan establecidas aquí dos personas distintas. Uno es el Padre, otro es el Hijo. No es una misma persona que se manifiesta de dos formas diferentes. No, es un solo Dios, sí. Por eso son lo mismo, pero a fin de cuentas son diferentes personas. Uno es Padre, otro es Hijo. Y en consecuencia, después de todo esto, lo que sucede es que los judíos trajeron piedras para apedrearlo. ¿Y por qué? Porque lo quieren acusar ahora de blasfemo. ¿Por qué? Por decir que Él es Dios, ¿verdad? No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Palabras fuertes las que les dice Jesús, que suscitan esta reacción tan fuerte de ellos, tan violenta, de querer matarlo en ese momento. Por supuesto no lo hacen, pero ya se quedan con esa fuerte intención y después, cuando resucite a Lázaro, tomarán la decisión final. Jesús, el buen pastor, a fin de cuentas es un pastor que en el Evangelio según San Juan habla de cómo conoce a las ovejas, pero también de cómo les da la vida eterna y también de cómo las protege con su mano, de quien nadie podrá arrebatarlas. Pero al mismo tiempo, Jesús, como buen pastor, él mismo dice que él, siendo uno con el Padre, nadie le podrá hacer daño a él, porque a fin de cuentas él está protegido por su Padre. Y sí, efectivamente, aunque haya muerto en una cruz, aunque lo hayan enviado a morir en una cruz, aunque lo hayan flagelado, torturado, todo lo que le hicieron, a fin de cuentas no lo pudieron vencer. Porque alguien dirá, bueno, ¿cómo que está a salvo si a fin de cuentas lo lograron matar? Lo lograron matar, pero no lograron quitarle la vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Él logró recuperarla, él resucitó a la vida eterna. No pudieron con él porque está resguardado por su Padre. Como te digo, un texto muy breve, pero muy sustancioso y que bien vale la pena reflexionar en este cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor. Bueno, pues esto que hemos aprendido en esta ocasión, yo te invito a que ahora lo guardemos en nuestro corazón y nosotros ahora elevemos una oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Eres Jesús, mi buen pastor. En tu mano me siento resguardado. De tu mano avanzo confiado, hacia verdes praderas donde reposar, hacia fuentes tranquilas donde reparar mis fuerzas. Eres Jesús, mi buen pastor. Doy gracias al Padre por incluirme en tu rebaño. Abre mis oídos para que siempre escuche tu voz, pueda seguirte y así no perezca para siempre, sino obtenga la vida eterna, donde pueda contemplarte cara a cara, la oveja su pastor, en presencia del Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues espero que este análisis del Evangelio te ayude a comprenderlo mejor, y seguramente que esto, sumado a la homilía que predicará en la Santa Misa tu sacerdote, te ayudarán no solamente a comprender el Evangelio, sino sobre todo a hacerlo vida, y que este sea una ocasión para que tengas un acercamiento más personal con este buen pastor que conoce a las ovejas, y en consecuencia nosotros también debemos conocerlo, debemos seguirlo, debemos escucharlo, sabiendo que estamos protegidos por esa mano y su fuerza protectora divina. Te deseo que tengas una semana llena de bendiciones. Nos vemos aquí en Pasión por el Evangelio el próximo fin de semana. Y a lo largo de la semana recuerda que podemos conversar a través de mi programa de radio Semillas para la Vida, en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Por cierto, Semillas para la Vida ya está disponible a través de Spotify, este servicio tan popular. Si estás tú suscrito a Spotify, busca Semillas para la Vida, ahí puedes escucharnos todos los días de la semana. Que Dios te colme de bendiciones. Nos vemos aquí la próxima semana. Apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador.
Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin, conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.